Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes otra vez en este su programa 2000 años después. Está con ustedes su servidor Roquel Cárdenas y nos acompaña nuestro invitado. Aquí tenemos a nuestro hermano Julio Ortega. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Roquel. Como siempre, pues un placer estar aquí contigo y en el programa 2000 años después. Bueno, Julio, tengo que decirte algo, mira. Pero no es para que te me pongas vanidoso tampoco. O sea, manéjalo con naturalidad, que el público no se dé cuenta. Okay. Fíjate, he recibido varios comentarios de personas, incluso dentro del canal, personas se me acercaron y dijeron que el programa anterior les gustó, fue muy interesante, diríamos un toque refrescante, le dimos, el tema obviamente no es un tema que con frecuencia se maneje, y también a pesar de ser un tema que es árido, me dijeron que lo manejaste con mucha soltura, mucha elegancia, así que te felicito, te agradezco el haber venido nuevamente y te voy a transmitir las felicitaciones del público. Gracias. Que me han llegado por diferentes fuentes. Así que, bueno, sin más preámbulo, hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar o seguir hablando acerca del ateísmo. Fíjense. Y en aras de los hermanos que pueden estar sintonizando por primera vez hoy a nosotros, en 2000 años después, y con Julio, vamos a hacer como un resumen rápido de lo que hablamos en el programa anterior para que entremos en sintonía de qué estamos hablando. Bueno, a ver, Julio, rápidamente, ¿qué podemos hablar nosotros de ateísmo? ¿Qué es un ateo? Bueno, un ateo sencillamente es alguien que niega la existencia de Dios, ¿no? Y en esa misma línea tenemos también los agnósticos, que ni la niegan ni la aceptan, ¿no? O sea, yo sé que puede ser que haya un ser supremo. Eso es a grandes rasgos. Entonces eso pues, ha existido pues, por muchos años, muchos siglos, el ateísmo, ¿verdad? Y el agnosticismo. De hecho, creo que de alguna manera hasta San Agustín fue, pues, no sé ya, en su largo recorrido hasta la conversión y la santidad, pues él sí estuvo en búsqueda de algo, porque sentía que existía algo. Y pues podemos incluirlo dentro del grupo de personas que también pues pasaron por el ateísmo, ¿no? Pudiéramos decir. Sin embargo, ya eso ha evolucionado en la actualidad y ahora le llamamos el nuevo ateísmo. Eso es interesante, porque fíjate, yo estaba pensando sobre eso, y así mismo como ocurre que se dan, bueno, en el pasado hubo profetas, hay profetas modernos, hay predicadores modernos, pero también hay ateos modernos. Ya eso de los comunistas rancios y eso ya pasó, ¿no? Ya eso sino que ya ahora hay un nuevo ateísmo, gente que ha venido con nuevas, tal vez los conceptos básicos iguales, pero con nuevos planteamientos. Son los ateos millennials, le llamaría yo, o de la generación millennial. Así, más o menos por ahí va la cosa. Realmente, pues, el ateísmo actual tiene un tinte de ciencia, de modernismo, de racionamiento, de lo racional, del pensamiento, del libre pensamiento. Ese es el tinte del ateísmo hoy. Entonces, evidentemente, pues siendo hombres tan avanzados y modernos como somos en el mundo actual, en la actualidad, pues es como quien dice, tonto hablar de lo que no puedo ver. Eso es interesante, fíjate, hay un género de cine que a mí en lo particular me gusta. No sé si a ti te gusta, es la ciencia ficción. Fascina. Sí, me fascina la ciencia ficción de diferentes. Y la ciencia ficción, un tema muy importante es el futuro. Y me llama mucho la atención de que siempre presenta un futuro sin religión. ¿Sí? Como que el avance del hombre va a hacer que cuando ya tengamos naves espaciales modernas y que viajemos a Marte como viajar a la playa, entonces en ese momento nadie va a creer en Dios porque ya hemos superado esa época oscurantista, ¿no? Exacto. Entonces, es una forma también de introducirle a la gente de que simplemente la religión es algo atrasado y que nos atrasa. Correcto, y lo vivimos aquí en Panamá, lo vivimos en todo el mundo y especialmente en Panamá cuando vemos movimientos de nueva era, movimientos híbridos de que dicen, no, pero el yoga está bien. Me explico, es que yo lo hago para relajarme, pero yo creo en Dios, entonces yo a través del yoga encuentro a Dios. Y cosas de ese tipo lo vemos en nuestra legislación cuando tenemos dudas, parece mentira, pero tenemos dudas de qué es género, me explico. Entonces vemos ya esos tintes de esa sociedad que tú ves en ciencia ficción, ya vemos los primeros rasgos en la actualidad, o sea que no es una cosa lejana. Por eso, en ese sentido, a mí me gusta mucho tocar este tema porque lo considero de actualidad y considero que es sumamente importante estar preparados
porque si no lo estamos, por ahí nos golean, como decimos en términos futbolísticos. Bueno, Julio, hay otra pregunta que quiero hacer. Mira, generalmente la concepción, antes que todo, tú crees en Dios, ¿no? Sí, hay que preguntarte porque completamente. La gente viene que, entonces, pero entonces tú eres un hombre, vamos a decir, no eres un científico, pero eres un hombre que cree en la ciencia. Entonces, quiero que me aclares ese prejuicio, porque siempre digo que, bueno, lo que pasa es que los que no creemos en Dios somos los científicos, los que creemos en el método científico y en lo racional. Los creyentes en Dios son aquellos que se creen cualquier fantasía, andan por emoción. Explícanos, ¿el hombre de fe también puede ser un hombre de ciencia? Bueno, eso es uno de los argumentos principales que pues por alguna gracia, me refiero yo, quiero llamarlo de esa manera, pues me ha motivado a investigar, ¿no? Y es el tema de que realmente, incluso que tú puedes demostrar la existencia de Dios solo por la razón. Solo por la razón. De hecho, está en el catecismo de la Iglesia Católica, de nuestra Iglesia Católica, está en el artículo 36, del 36 al 38, dice que solo con la razón tú debes poder encontrar a Dios. O sea, como que dice, si no hubiera ni una iglesia ni nada en el universo, si no hubiera ni Biblia, por ejemplo. Ni Biblia, ni nada de eso, tú deberías poder encontrar en la evidencia del mundo, del universo, de todo lo que ves todos los días, poder encontrar la mano de Dios en todo eso. Muy bien, Julio. Entonces, ahora mira, ahora yo creo que el público va a estar atento igual que yo, porque a mí me pasa lo mismo, posiblemente que le pasa a ustedes televidentes. A veces nosotros escuchamos discursos del Papa, discursos de obispos, de intelectuales, de teólogos, y usan unas palabras y uno se ríe y dice, oh, qué interesante, pero realmente no entiende nada, ¿no? Entonces hay una serie de ismos, como le llamo yo, que se mencionan, y entonces vamos a ver, tenemos a Julio aquí, que Julio nos va a aclarar ese poco de ismos que a veces uno escucha y se ríe, oye, qué interesante, pero no entendió nada. Vamos a ver, Julio. Primero, el primer ismo, secularismo. Cuando se oye hablar de secularismo, ¿a qué se refiere eso? Bueno, es interesante porque yo no sabía, yo juraba que era algo que ver con la iglesia. Ajá. ¿No? Yo escuchaba secularismo, esto debe ser algo de iglesia, pero todo lo contrario. El movimiento secular es un movimiento, es una ideología con raíces ateas, en la que sencillamente, me gusta una frase que tengo aquí anotada de Edward Feser, que es un filósofo católico que habla sobre el ateísmo, y él dice que los seculares piensan así de los católicos, y dice, y leo, somos inteligentes, informados y racionales, mientras que los creyentes religiosos son estúpidos, ignorantes e irracionales, para nada brillantes como nosotros. Ese es el pensamiento del secular. La persona del secular, el secularismo viene del siglo, de esta modernidad, que son de ahora, del siglo, ¿no? Son modernos, ¿no? Entonces, ese perfil de persona es una persona que está expuesta mucho a los nuevos descubrimientos científicos, a los grandes avances tecnológicos. Me explico. Entonces, ha podido comprobar que el hombre pues ha logrado mucho, y pues cada vez que pasan estas cosas como que no es necesario, pues como que Dios no lo veo por ahí, ¿no? Me explico, esto es puro logro humano. Entiendo que fundamentalmente el secularismo entonces parte de la premisa, vamos a hacerlo un poco rudimentario, digamos que es que cada avance tecnológico nos demuestra que Dios no existe. Algo Casi. En camino a lo que tú estabas comentando de la ciencia ficción, ¿no? O sea, somos tan poderosos, entonces imagínate, ya clonamos, ¿no? Ya clonamos, o sea, me explico, o sea, definitivamente que el creer en Dios era una fantasía. Entonces, es así, de esa manera ponen como la tecnología en contra de Dios o la tratan de presentar como una demostración de que Dios no existe. Si mañana, por ejemplo, viajáramos a Marte o a Júpiter o a otra galaxia, ahí con eso demostramos que Dios no existe. Así es. Bueno, básicamente ya podemos tener una idea y que personas que transmiten eso simplemente están malentendiendo el tema de la tecnología y los avances científicos que no tienen nada que ver con la existencia o no de Dios. Simplemente es un don del hombre usados para... Claro, y le han catalogado la palabra secular, se le ha puesto secular porque es del siglo, o sea, es algo moderno, es algo contemporáneo, es algo que deja las ideas oscuras del pasado, pues, detrás, ¿no? A ver, otra, muy usada también en todos
en los discursos y comentarios que se hacen, el materialismo. ¿A quién le hablamos del materialismo? Bueno, el materialista es una persona, nosotros quizás lo asociamos con dinero, ¿no? Con cosas físicas, con propiedades, ¿no? Entonces uno piensa que el materialismo es exclusivamente eso, y de pronto hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso inicialmente. Así como tú estás hablando de lo que está pasando ahora, ¿no? Del Black Weekend, eso. Algo así, algo un poquito ahí, ¿no? Un poquito, hay que aprovechar, porque, Sí. pero si te das cuenta, como lo comentas, ahí hay tintes también de no creencia en Dios, ¿no? Por ejemplo, el materialismo directamente te lleva o niega la existencia de lo inmaterial. O sea, el materialista es la persona que cree en lo que tiene en su poder, en lo que ve físicamente. ¿Me explico? Entonces, como el espíritu no se ve, incluso, y ese es un tema que voy a tocarlo, pero no para elaborarlo aquí, pero el amor no se ve, ¿me explico? Ajá. La inteligencia no se ve, el odio no se ve, entonces eso no existe. Entonces, el materialista realmente, más allá de ser una persona que como la recordamos, como alguien apegado al dinero y a lo material, pues también ha sacado de su mente, de su mundo, todo lo que no sea material. Entonces, creer en el espíritu, no existe el espíritu, no existe cuando uno se muere, o sea, quedaste muerto. No hay nada después de la vida porque solo podemos creer en lo que vemos, en lo material. Eso es lo que es el materialista. Entonces, creo que los detalles ahí interesantes es que vamos viendo cómo esas pequeñas cositas que no hacen mal a nadie, diría alguien por ahí. Bueno, si él cree así, pues él tiene, bueno, no está molestando a nadie, pues él tiene derecho a pensar como quiera. Pero esas cositas van calando, van creando como fundamentos, como pilares para las cosas que se van construyendo después sobre eso. De hecho, esto me recuerda esto la Biblia, que la Biblia dice, hay una frase que dice, comamos y bebamos que vamos a morir. Entonces, pero generalmente dicen esa parte, pero no la otra que dice el necio en su corazón. Entonces el materialismo es aquel que, como solo lo material existe, entonces busco mi felicidad, mi estabilidad, todo lo que tengo, fundamentalmente en lo material. Vamos a ver, Julio, otro, naturalismo. Ok, este es interesante porque este nos lleva al mundo de Darwin, ¿no? Y esto lo que nos lleva al naturalismo es la corriente filosófica o la forma de pensar en que nosotros venimos de la evolución, ¿no? Que los seres vivos es el único principio, la evolución es lo que fundamenta lo que somos. Nosotros somos hoy lo que somos porque por la selección natural hemos llegado a desarrollarnos a tal nivel que nos hemos ganado el derecho a estar en este planeta. Eso está, dirían ellos, comprobado científicamente en todos los seres vivos del planeta. Ok, entiendo que fundamentalmente es que el hombre es un animal no muy diferente al resto de los animales, lo único que evolucionó un poco más y eso lo pone en la cabeza de la cadena alimenticia. Sí. Exactamente. Entonces, el naturalismo es aquel que piensa eso, que nosotros, y yo he tenido la oportunidad también de ver documentales incluso, donde plantean de que cómo comparan lo que hace el hombre con los animales, ¿no? Dicen que, bueno, así como la hormiga se organiza, el hombre también, así como las aves hacen tal cosa, el hombre también, y tratan de identificar de que en el mundo animal está nuestro comportamiento, ¿no? Exacto. Y que así que no tenemos nada diferente. También esto quisiera comentar, Julio, me parece que tiene que ver, a veces se ha infiltrado en eso algún tipo de ecologismo también radical, Ajá. donde dicen de que nosotros tenemos el mismo derecho de vivir que un árbol y que un perro. Que un perro y un gato, ¿no? Sí, entonces, sí. que quién somos nosotros, que así como un perro y un gato tiene el mismo derecho a vivir un hombre, porque al final es esto, ¿no? Naturalismo, ¿no? Exacto. Todos somos animales iguales y nadie tiene más derecho. Sí, y como tú lo comentas, Roquel, te vas dando cuenta cómo eso va sembrando unas semillitas allí, porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Pues ninguna. Se ha llegado, ya estamos hablando de los derechos de los animales, ¿me explico? O sea, como un animal, o sea, yo no sé quién me está escuchando, quién me está viendo en televisión, pero derechos y deberes. O sea, yo creo que al que yo le doy derechos es porque tiene deberes también, pero ¿qué deberes tiene el animal? ¿Me explico? O sea, hay detalles que nos llevan
fuera de lo material, que solamente se pueden resolver fuera de lo material, fuera de lo físico, para poder ver las diferencias, ¿no? Y lamentablemente el mundo contemporáneo, el mundo secular, nos está trayendo, nos está, al contrario, apartando de esa, nos está regresando a lo material, que lo único que podemos considerar para tomar nuestras decisiones es lo material. Solamente una acotación antes de salir. Fíjate, el Papa Francisco, cuando era el cardenal Bergoglio, de hecho explicó eso y lo dejó por escrito, de que a él le inquietaba que dos gastos enormes que tenía la humanidad, uno era en maquillaje y el otro era en mascota. Y que estas personas que gastaban en maquillaje y en mascota ni se acordaban de los que tenían necesidades. Exacto. Entonces, esa distorsión... Distorsión es la palabra correcta. Es lo que estamos hablando en esta forma de pensamiento que nos está invadiendo, ¿verdad? Yo he visto, Roquel, yo he visto, y repito, con todo el respeto de que merece la audiencia, yo he visto personas que quieren llevar a los perros a la iglesia, que los tienen en carritos de bebé, pero ¿por qué? Si yo los tengo aquí, él no hace ruido ni nada, o sea, me explico, porque quieren ir con los perritos a la iglesia, con las mascotas. Pues, o sea, tenemos una distorsión muy seria, y cada día que va pasando se va complicando más la cosa. Lo que va sucediendo poco a poco es que nos va a costar entonces encontrar la verdad. Por supuesto, porque estamos perdiendo el equilibrio. Una vez a mí casi me la pidan porque yo dije de que, oiga, yo quisiera que me explicaran quién tiene más derecho, la gallina o el perro. Exacto. No me supieron, entonces como me miraron como no Sí, muy sí, bien sí, cuando sí, hice sí, la sí, pregunta. sí, sí, sí. A ver, fideísmo, ¿qué es el fideísmo? Bueno, fideísmo es, yo creo que lo contrario de lo que hemos hablado, ¿no? Y también considero que es una corriente que existe y que puede causar muchos problemas. Fideísmo es el creyente que considera que solo con la fe es suficiente. No necesitamos la razón. Eso me lo tienes que desgranar porque me dejas preocupado, Mira que el canal se llama Fe TV. Yo sé. El canal se llama Fe TV. Sí. Aclárame qué es eso de que, bueno, ¿qué es el fideísmo? Para ver, ¿dónde está el equilibrio? Es que el fideísmo, en pocas palabras, da a entender que no es necesario apelar a la razón para encontrar a Dios. O sea, y ahí viene de nuevo otro problemita, ¿no? Porque entonces, bueno, ahí plantamos las semillas de esto. Entonces, con esto que yo acabo de decir, ¿qué significa? Bueno, ¿cómo yo sé que Dios está aquí, pues? Entonces, si me explico, si no uso mi cerebro, ¿qué puedo usar? Pues puedo usar mi corazón. ¿Me explico? Entonces yo voy a la iglesia y yo en esta iglesia siento que Dios está aquí, yo siento que hoy... ¿Me explico? Entonces estamos viendo la cosa se ha tergiversado un poco y repito, hago la acotación de que nuestro catecismo dice que por la razón, es más, es una responsabilidad pasar por la razón, casi, ¿no? Porque casualmente las solas emociones pues son peligrosas. Yo siempre le digo a las personas, mira, si tú vas a tomar una decisión, la peor decisión que tú puedes tomar de algo importante en tu vida es con emoción, ¿no? Si tú vas a comprar una casa, no te emociones. Si te vas a casar, no te emociones. Coge la cosa con calma, analiza, porque la emoción no necesariamente es una buena consejera, ¿no? Fuera de que incluso, pues, en el mundo en que vivimos, yo no sé eso que yo siento de dónde viene. O sea, tú lo que me estás diciendo, que, por ejemplo, como que uno no debe ir al supermercado con hambre. Alguien me dijo eso suena bien. Eso suena bien, ¿verdad? Alguien me dijo, Roquel, no vayas al supermercado con hambre, porque como vas con hambre, vas con una distorsión. Entonces quiero comprar esto y esto, ¿no? Tiene que ir equilibrado para que compres con raciocinio, claro, lo que necesito. Claro. Entonces la fe es un poco el saber de que nos vincula a Dios, pero no está huérfana de... Claro, es que nosotros no somos solo sentimientos, ¿no? Y nosotros somos seres integrales, o sea, Dios nos puso un cerebro, no nos los puso de adorno, para ponernos el sombrero, ¿no? O sea, tenemos que usarlo, es nuestra responsabilidad, fuimos diseñados para eso. Yo estoy seguro que los televidentes aquí siempre se dan cuenta en todos los aspectos diferentes de su vida que tienen una necesidad de saber por qué de las cosas en general, ¿no? Pero el niño trajo 3 en el colegio. ¿Por qué trajiste 3? O sea, es natural, ¿no? Oye, y se quebró ¿por qué se quebró? O sea, es natural. Nosotros no podemos vivir simplemente porque es así. Entonces tenemos ese
Nuestro Creador nos ha puesto eso a propósito, esa necesidad de saber, de conocer, de buscar, ¿no? Y nosotros no estamos desconectados de eso. Y es un error y es una falacia creer que yo no necesito pensar, que yo solamente con lo que yo siento y con lo que yo experimento, Intuyo. me explico, porque por ahí también hay un enemigo que conocemos todos, ¿no? Y Satanás, Satanás anda suelto como león rugiente, dice la misma Biblia, ¿no? El Correcto. diablo anda suelto como león rugiente, dice creo que Pedro. Entonces tenemos que estar atentos. Yo no sé, y la especialidad de Satanás es el engaño, es disfrazarse. Que creo que en alguna ocasión escuché en algún programa de 2000 años después que Satanás no viene con cacho y cola y tridente y hediondo azufre, para nada, ¿no? Satanás viene hermoso, guapo o guapa, oloroso, bellísimo, lleno de dinero. Hay un libro muy bueno no recuerdo el nombre del autor, una novela de un obispo que era anglicano y se convirtió al catolicismo a principios del siglo XX, que hace una historia de eso, de el Salvador del mundo, creo que no me acuerdo cómo se llama, el Salvador del mundo. Entonces la novela trata de eso, de que van relegando a la iglesia porque resulta que hay alguien que es el que trae la cura para todos los males, el que trae comida para todos los hambrientos, el que resuelve todas las crisis del mundo. Ese es él. Entonces todo piensa que ese es el Salvador, ese es el demonio. Julio, entonces podríamos decir básicamente de que, por ejemplo, hablando un poco de fe, de que están los dos extremos, ¿no? Porque, por ejemplo, el que no cree en Dios sí tiene fe, pero tiene fe humana, ¿no? Porque nadie absolutamente puede llegar a efectivamente comprobar todo lo que se le dice. Correcto. Pero una persona que entonces se va al otro extremo, que entonces no comprueba nada de lo que se le dice, entonces tampoco podríamos decir, es un fideísta, ¿no? Y eso provoca, y el tema es ateísmo. Entonces yo que uso un poquito, me pongo a pensar un poco y te veo y digo, tú eres un fanático. Entonces yo menos creo cuando veo gente como tú, claro, que cree ciegamente sin pensar. Es como y con esto cierro antes de ir al cambio, es como había una canción de un autor famoso que decía que cuando él le preguntó a una religiosa que por qué los padres no se casaban, la religiosa le dice, niño, no pienses en eso, cállate. Entonces dijo, descubrí que la religión es prohibido pensar. Entonces, y ahí es que es la canción de Jesús es verbo y no sustantivo. Y decía que entonces, ese prejuicio que tiene este cantante es muy común, ¿no? Que piensan que las personas que profesan una fe no piensan. Muy bien, vamos a un cambio y vamos a continuar con este interesante programa que estoy seguro que muchos de ustedes, igual que yo, están disfrutando muchísimo. Así que nos vemos después del cambio. Bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa 2000 años después. Estamos felices de poder compartir con ustedes este tema interesantísimo que estamos con Julio Ortega sobre el ateísmo. Y estábamos explicando algunos ismos, como llamamos nosotros. Hablaba del ateísmo, agnosticismo, nos habló del materialismo y ahora les iba a preguntar particularmente del laicismo. Bueno, yo siempre pensé que los laicos éramos buenos. Julio, ¿cómo que ahora que sí, el laicismo? Yo también. Dígame, ¿cómo es hasta que empezó la política en Panamá el año pasado. ¿Ah, sí? Sí, porque salió algún candidato por ahí que quería un Estado laico. Entiendo. Entonces eso me quedó, que Estado laico. Pero entonces la Constitución nuestra no... me puse a buscar, ¿no? Entonces, laicismo, voy a leerlo como está. Como lo tengo anotado aquí, dice, el laicismo es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente
es decir, de forma independiente o en su caso, ajena a las confesiones religiosas. Me quedé pensando, entonces busqué el artículo de la Constitución nuestra y empieza el artículo, la Constitución empieza diciendo que nosotros ponemos en manos de Dios, ¿no? nuestro país, entonces no somos aconfesionales. Entonces, en el artículo 35 dice bueno, Panamá reconoce que la población mayoritaria es mayoritariamente cristiana, católica. Entonces hace esos comentarios ahí, pues, porque entiendo yo que busca crear un contexto para nosotros mismos entender cuáles son nuestros principios, ¿no? Nuestros principios humanos, morales, básicos. Entonces, si yo me puse a pensar, bueno, si la Constitución sacan eso, entonces, ¿qué van a poner? Entonces, un Estado laico es un Estado que sencillamente deja ese espacio, ¿no? Porque no es necesario tener a Dios en un Estado laico. El laico en la iglesia es, y de pronto corrígeme tú, Roquel, es esa persona que no es ordenada. O sea, es el católico, vamos a decir, que no está ordenado, por lo tanto, el término que se le da es laico, es del pueblo, ¿no? Y por eso es un término, y hasta así opera, pienso yo, un poco a veces el enemigo, ¿no? Como usa los términos que estamos acostumbrados a usar en la iglesia y todo el mundo piensa que eso está más bien, ¿me explico? Y al final te das cuenta que no es lo que tú crees. Entonces, el Estado laico es eso, un Estado que no apoya ninguna religión. Y que hasta la experiencia, que es lo que pasa, que muchas veces no queremos ver, la experiencia es que generalmente no solo no confiesa, sino que es hasta adverso. Generalmente los estados que se declaran laicos tienen una adversión hacia la religión. Exacto. Hay otro tema que es importante, distinguidos televidentes, cuando hablamos de esto, muchas veces las personas quedan, bueno, ¿y qué malo tiene eso? Que cada crea lo que tiene. Pero lo que ocurre es que el Estado tiene que reflejar lo que es la sociedad, no al revés. Nosotros no creamos un Estado para estar sometido al Estado, sino que el Estado lo que representa lo que somos nosotros como sociedad. Por lo tanto, por ejemplo, ocurre algo como igual con la familia. Cuando se debate sobre la familia, mucha gente piensa que el Estado debe regular a la familia y no, la familia fue antes que el Estado. Antes que existiéramos como Estado, la familia era una organización natural entre un hombre y una mujer que criaban sus hijos y los llevaban adelante. Antes que existiéramos naciones, fronteras, eso era una organización natural. Entonces, el Estado se crea para proteger esa organización natural que le hace bien a la sociedad. Entonces, si la fe es algo que es propio de nuestra nación, de nuestra sociedad, entonces denegarlo es negarnos a nosotros mismos. Claro. Entonces alguna persona dice, no, lo que pasa es que lo que está escondido de eso es tratar de decir que la religión es la responsable del atraso, de la ignorancia y de la superstición que no nos deja progresar. Y no nos damos cuenta que ese discurso lo compramos cuando decimos, no, ¿qué de malo tiene declarar el Estado laico, que cada uno crea? Estamos asumiendo o permitiendo que entre esa ideología aquí. Y ese es el peligro del relativismo, precisamente. O sea, que siempre lo comento. La primera vez que comencé a escuchar el término fue con el Papa Emérito, nuestro Papa Emérito actual. Yo me explico, me quedé, dije, pero ¿este relativismo qué es? Y es esa misma actitud ante todas las cosas, y que no, pero no tiene nada de malo. Entonces, pero sí tiene, porque volvemos a poner el ejemplo, ¿no? Con esas sutilezas es que van las cosas, como quien dice, aferrándose, plantándose y van cogiendo fuerza, ¿no? Entonces, el tema principal en cuanto a tener, o sea, ¿qué debe decir nuestra Constitución? Yo creo que es un tema interesante a tratar ahora mismo porque estamos precisamente en eso. ¿Y qué debe reflejar nuestra Constitución? Hombre, la creencia de la mayoría de los panameños. Yo no puedo, ser católico no es un saco, no es un pantalón. Ser católico es lo que yo soy. Yo no puedo quitar el catolicismo para ser presidente, para ser equitativo con quién, si la mayoría somos en este país creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puede ser que el relativismo nos diga, no, pero si eso no tiene ningún problema. No podemos crear una sociedad, una constitución para favorecer a las minorías. O
sea, las minorías deben acogerse a lo que la mayoría, eso es lo que, pero hasta eso está cambiando, Roquel. O sea, ya es increíble. Ya las minorías mandan ahora. Entonces, todo el mundo, la mayoría se tiene que acomodar a la minoría. Este es un país de creencias cristianas, en su gran mayoría. Estamos hablando católicos, protestantes, todos creemos en Jesucristo. Perfecto. Entonces, esa mayoría tiene una creencia, una forma de pensar, una forma de vivir, y cualquier diferencia, cualquier alteración de eso va en contra, va a irrespetarnos como panameños, va a irrespetarnos moralmente, va a irrespetarnos socialmente. Y poco a poco, yo sé que los televidentes están, los fetevidentes, así es, ¿no? Sí, por supuesto. Los fetevidentes están al tanto y están viendo la sutileza de por dónde voy, porque eso es lo que hay que estar pendiente. O sea, estas cositas que parecen no tener ninguna relevancia son los bloques, son las fundaciones de lo que viene después, y cuando van a comenzar a construir encima de esas fundaciones no vamos a poder hacer nada. Entonces, nuestra constituyente, yo creo que no tiene en ese sentido ningún problema. Hay un movimiento de la familia que se promulgó oficialmente antes, porque dentro de las reformas constitucionales no está ese tema. Pero hay varios, el tema de género está flotando en Panamá hace varios años y no se ha fallado, no se ha dado una definición. Entonces, este movimiento, que está compuesto en su mayoría por personas de creyentes, de fe, cristianos, ¿okay? quieren que se toque ese tema y se define este tema. Entonces, ¿por qué? Porque casualmente no somos un Estado laico, y yo creo que no lo queremos ser. Hay otro tema también que me parece interesante, que tiene que ver con este prejuicio del laicismo, y está que parece que las personas creyentes, me incluyo yo, no tenemos derecho a opinión. O sea, de repente cuando uno dice que por convicciones religiosas y lo sustenta, piensa de una manera y dice, no, tú no tienes derecho, solo los que no creemos en Dios somos los que tenemos derecho a opinar con fundamento. Y eso lo plantean firmemente, dicen, no, lo que pasa que el tema aquí no es discutir sobre religión, el tema es que esta gente son fanáticos, esta gente viene con el crucifijo por delante, no se puede dialogar con ellos. Entonces, esos planteamientos para desacreditar a las personas que creemos es lo que se utiliza aquí, lo que hablamos en laicismo. Y por eso es un error, y yo insisto en que es un error ser fideísta. Repito, es nuestra responsabilidad como creación de nuestro Señor Dios Todopoderoso, principio y fin de todo, usar nuestro cerebro, ¿me explico? Y poder sustentar. Por lo menos estrenarlo. De manera científica, sustentar científicamente, ¿no?, la diferencia entre un hombre y una mujer. No puedo creer que no podemos tocar ese tema sin que nos miren como fanáticos, porque si yo saco que en la Biblia dice, ahí viene el problema. ¿Me explico? Y no estoy diciendo que está mal que esté en la Biblia, lo que estoy diciendo es que la otra persona, y es como hablábamos en el primer programa, el ateo no cree en la Biblia. Entonces yo le estoy sacando el argumento de la Biblia. Entonces, si ya yo perdí la batalla de que la mayoría somos cristianos y no lo quiero ni meterme en ese terreno, evidentemente, pues ¿en cuál otro caigo? En el de la Biblia. Entonces ni uno ni el otro. Pero también, Julio, y el televidentes, tenemos que entender el concepto. El concepto fundamental del que hablamos es que si Dios creó todo y Él nos da su revelación, es totalmente coherente con su creación, con lo que nosotros llamamos la realidad. Entonces, por lo tanto, los postulados que Dios nos enseña son perfectamente sustentables. Así es. A través de la realidad y a través de la ciencia. Así es. Entonces, eso fundamentalmente. No hay que rehuirle. No hay que rehuirle a eso. Busque. Si la iglesia enseña una moral, es sustentable, absolutamente conforme a la ciencia. No tenga miedo, exactamente. No tenga miedo. Que no tenga miedo de poder argumentar, y eso es lo que muchas veces se hace. Y algunas personas preguntan, oye, ¿por qué no citan la Biblia o dice que la Biblia lo dice ya? Porque precisamente tenemos que entrar en diálogo con aquellos que no creen en la Biblia y que quieren sustentos de otro tipo. Julio, pero hablando del fideísmo, queríamos hablar un poco que a veces hay gente que dice que son agnósticos o dice que no creen, o incluso están fríos en la fe. A mí me ha tocado conversar con ellos. Y después que de un diálogo me doy cuenta de que no es que están fríos en la fe, sino que se quedaron con una visión de Dios como de primer grado, por decir algo, ¿no? Entonces crecieron en conocimientos de otro tipo, en cultura
pero la imagen que tienen de Dios es la que tiene mi hijo de 6 años hoy Correcto. día, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, eso es uno de los problemas también que mantiene a los ateos en su posición, que les da los argumentos a ellos para decir pues que nosotros vivimos que vivimos en una irrealidad, ¿no? Que creemos en lo que no existe, que somos unos fanáticos, ¿no? Y a veces es nuestra falta de preparación o nuestra falta de investigación en cuanto a nuestras creencias. Casualmente, volvemos al tema de usar la mente, me explico. Yo no puedo creer ciegamente en algo porque entonces yo sería un fundamentalista, sería un fanático. O sea, lo que nos dicen a veces, la verdad es que tiene fundamento. Si yo sencillamente creo en Dios porque sí, así me dijo mi mamá y así me dice en mi iglesia, y yo creo porque yo lo siento en la misa y lo siento en la iglesia y lo siento en mi casa, solo ese es mi argumento, entonces yo no tengo capacidad de sustentar por qué Dios realmente está en mi vida y si es real. Entonces se queda un montón de gente por fuera que se queda esperando la respuesta, ¿no? Hay un padre, el padre Amatuli. Sí, Fabiano Amatuli. Fabiano Que Dios lo Amatuli tenga en la gloria. tiene un videíto muy chévere de la famosa doña, no, ¿cómo se llamaba? Doña Amalia. Doña Amalia, que se los recomiendo por YouTube, ¿no? Que es el famoso tema bueno, del ecumenismo y la cosa, pero no, si está bien, pero no importa, bueno, se los recomiendo. Pero no podemos estar en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué dice un ateo? Dice, mira, lo que pasa es que yo no creo en Dios. Entonces tú le preguntas, ¿por qué tú no crees en Dios? Él te va a decir, yo no creo en Dios porque yo no puedo creer que Dios es un señor, un viejito, sabio, de barba, que vive en el cielo, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan impactante ha sido este comentario, pero ese no es Dios, ¿no? Y lo digo aquí en televisión porque esa creencia hace que los ateos nos vean también como personas poco educadas, como personas fanáticas, ¿no? Y Dios no es un viejito sabio que vive en el cielo. ¿Sabes qué pasa, Julio? Una vez yo estuve conversando con alguien y también tuve la oportunidad de dar una formación. Y fíjate, la formación era un poco abstracta, ¿no? Uh-huh. La formación era sobre el purgatorio. Uh-huh. Y yo le decía a la gente, ok, imagínense a un artista. El purgatorio, la definición del purgatorio y todo lo demás, y como un lugar de purificación antes de llegar al cielo porque tenemos pecados veniales o pena debida al pecado que no hemos... Esa definición teológica, tú agarras a un artista y le dices, bueno, ¿cómo representa el purgatorio? Bueno, él agarra del punto de vista artístico, claro, pone elementos sí. Y presenta una obra de arte. Pero el artista no pretende, ni es teólogo, ni pretende ser teólogo. Él pretende proyectar su versión, su imagen de lo que él entiende que es el purgatorio. Pero eso no es lo que enseña la iglesia, ni es lo que se pretende. Entonces, creo que en el pasado se daba mucho eso. La gente decía, bueno, vamos a dibujar la Trinidad. Entonces decían, bueno, ponían un viejito, sí, ponían a Jesucristo, sí, ponían una paloma, ponían un triángulo arriba, y eso era lo que trataban de cómo transmito algo tan abstracto. Claro. Y entonces la gente se quedaba con eso, ¿no? Como que... No, pero podemos ir hasta la Capilla Sixtina, o sea... Sí. ¿Me explico? En la muestra de la creación, ahí se ve a Dios, que es un señor viejito de barba, ¿no? tocando a Adán. O sea, entonces, el problema es quedarse con esa definición. Ese no es Dios. ¿Me explico? Entonces, esa es la explicación que le doy. Ejemplo, ¿a quién yo le doy esa explicación? A un niño que yo no le puedo entrar en mayores profundidades porque está muy niño. Entonces yo le digo eso y eso ayuda a que vaya entrando en el mundo de la fe, entendiendo que hay un ser, ¿verdad? Hay algo superior, ¿me explico? Entonces, esa es esas son las creencias más básicas por la cual los ateos, como quien dice, nos dan plomo, pues. Vamos a usar las palabras que son, ¿no? Un viejito, o sea, ¿qué estás creyendo tú, no? Como un papá, un abuelo bueno. Un abuelo bueno, o sea, me explico, que está en todos lados. ¿Cómo así? Explícame. Entonces, que tiene forma de hombre. No, porque es un hombre. Entonces, pero si es un hombre, ¿dónde está? ¿No? Entonces, yo le digo, de verdad, o sea, pregunto a cualquier televidente, si Dios fuera así, ¿no sería Dios? Es un hombre. Sí. ¿Me explico? Entonces, esa es una de los primeros, de los más básicos definiciones de Dios que debemos superar. Porque esa es la que los ateos nos critican a nosotros, ¿no? De que ese es tu Dios, eso no es nuestro Dios. Hay una un poco más evolucionada, ¿no? Ya esa es un poquito ya de secundaria, ¿no? De secundaria, que es que
Dios está en todas las cosas, ¿no? Dios está en el universo, en lo que tocamos, en lo que vemos, en el sol que nace cada día, que sale cada día, que en el rocío, me explico, en los pájaros, en las aves. Entonces, ok, pero eso también se queda corto, porque Dios no es eso. ¿Me explico? Y esa idea de Dios dentro de nuestro universo es lo que nos lleva a la nueva era. Mira, es facilito. Dios está en todo. Yo no necesito, mira, no sé si han escuchado los fetevidentes esta frase, pero yo no necesito ir a misa porque yo hablo directamente con Dios. Se ve hasta protestante, ¿no? Yo no necesito, yo me confieso yo mismo en mi cuarto, yo pido perdón y Él me perdona porque Él está en todas las cosas. Ese no es Dios. Entonces, esa es una versión un poco más, está avanzada, pero realmente tampoco es Dios, porque Dios no está en este universo y si está en este universo, yo le pido, lástima que no hay línea telefónica, pero que los fetevidentes me digan dónde está, porque deberíamos haberlo encontrado ya. Pero Dios no está en este universo. Dicho de manera resumida, Dios no es su creación. Exactamente. Dios no es su creación. Dios no es su creación. Por lo tanto, no podemos decir que... Es que esas frases se escuchan... las personas piensan, algunos le enseñan al otro que tú eres una molécula de Dios. Dice, tú eres... Sí. Y recuerdo a uno que decía de que tú eres un mendigo... Tú eres un Dios vestido en harapo. Exacto. Sí, ¿Te acordás? Me acuerdo. Tú eres un Dios vestido en harapo porque exacto. tú eres... y realmente no te has encontrado. Entonces, esa visión, algunos filósofos le llamaban panteísmo, ¿no? Sí. Eso de confundir a Dios con la creación, pero mucha gente también lo hace. Y incluso yo he visto católicos que tienen algo de prejuicio con eso, cuando peligrosamente rozan eso, cuando empiezan a hablar y en vez de alabar a Dios por su creación, comienzan a confundirla con su creación. Exactamente. Entonces, y eso es muy peligroso porque también nosotros vamos estamos perdiéndonos de la verdad, porque esa es otra cosa. Ya la moda es que la verdad es relativa. Y la verdad no es relativa, la verdad es una. ¿Me explico? La publicidad es que la verdad es relativa. Relativa depende del color del cristal con que la quieras ver. No, señor, la verdad es una sola. Pero si me lo pones como que la verdad es relativa y que Dios está en todos lados, mira cómo todo conecta con el tema del panteísmo. De hecho, hasta comienza, como comentas tú, a endiosar al hombre. Porque si yo soy un Dios vestido en harapo, ¿me explico? Si yo soy creación, ¿me explico? Entonces, y comienza, y nos vamos por el pare de sufrir. ¿Me explico? Hay una serie de cosas que se van dando por el simple hecho de tener yo una definición o una visión errada de lo que es Dios. Eso que acabas de mencionar me llama a mí poderosamente la atención, porque cuando mencionaste esto de que Dios, por ejemplo, y la gente se confunde a sí mismo o dice que Él es un Dios en potencia, que tiene que descubrirlo, el Papa Juan Pablo II fue muy criticado porque él dijo que ese tipo de creencia budista era una forma de ateísmo, porque no tiene un Dios personal, sino que la gente realmente es parte de un conjunto de la creación y se funde con eso. Exacto. Lo que está ocurriendo, y ahora voy de nuevo a retrotraerme a la palabra secularismo, esos son los efectos del secularismo. Estamos en un mundo moderno en el que yo soy, el individuo está primero que Dios. No nos hemos dado cuenta, pero el individuo estamos rompiendo el primer mandamiento. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas. Me gustó el evangelio del domingo pasado porque precisamente tocaba ese punto, ¿no? Primero está Dios. Y tienes que dejar familia, hijo, porque si tienes que escoger, primero es Dios. Entonces, eso en el mundo secular, eso no puede ser. Dios no puede ser así. Dios no puede pensar que mi hijo es segundo, ni mi familia es segundo. Pues sí, Señor, fetevidente. No, primero es Dios. Primero es Dios. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces ya eso nos pone en 3 y 2. ¿Me explico? Eso cambia mi forma de creer con la que yo fui educado, con lo que yo estudié.
¿Me explico? Y me ponen problemas y a veces esas cosas a veces se parecieran mejor. No, eso debe estar equivocado, ¿no? Como nosotros. Entonces vamos buscando ajustar, crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. Me salió sola. Muy bien, Julio, mira, te tengo una noticia muy buena. El programa ha estado tan interesante que se nos ha ido como agua en medio de las manos y nos No queda puede ser. unos minutos solamente Ajá. para despedirnos. Así que, ¿qué podríamos darle, redondeando lo que hemos hablado hasta ahora? Que creo que hemos avanzado bastante, pero también me gusta porque hemos ido, como digo yo, profundizando en nuestra realidad. Claro. No es hablar del ateísmo así, de buenas a primeras, sino... Sí. A ver, danos una conclusión. No, pues. yo pienso que todo esto que hemos tocado, que parece que si laicismo, que si secularismo, que si naturalismo, creo que como dije el programa pasado, yo le pido a los fetevidentes, me voy a quedar con esa, Que claro, ya veo. ¿no? que hagan una autorreflexión, que hagan un análisis de conciencia, así como cuando uno se va a confesar, Ajá. ¿no? Y se pregunte si realmente usted no tiene alguna de estas cositas que hemos mencionado hoy dentro de su programación de creencias de fe, ¿no? Porque yo estoy seguro que todos tenemos algo de esto y creo que la clave, la verdad nos hará libres, la clave es darnos nosotros cuenta que primero nosotros cuáles son los errores que tenemos. Estoy seguro que si nos hacemos una introspección vamos a darnos cuenta. Y tranquilo, señor estimado televidente, tranquilo porque usted no tiene que hacerlo enfrente de nadie. Hágalo usted y dice, oye, la verdad es que sí, en misa digo esto, cuando digo el credo digo, y bueno, pero yo no creo en eso mucho de que la iglesia santa, católica, apostólica, me explico, o sea, cuestiónese un poco y pregúntese. Y si tiene dudas, de pronto nos llama al próximo programa y nosotros vemos si les aclaramos esas cosas. Por supuesto, Julio, por supuesto. Entonces, distinguido televidente, ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes aquí en este programa 2000 años después. Con la compañía de Julio y mi persona, Roquel Cárdenas, hemos podido desgranar con ustedes con mucha alegría, entusiasmo, estos temas que aunque parezcan distantes, parecen muchas veces muy abstractos, ya hemos visto poco a poco cómo sí influencia a nuestra sociedad, a nuestro alrededor, incluso a los que nos gobiernan. Entonces tengamos cuidado de analizarlos porque nosotros como ciudadanos tenemos que defender nuestra fe, nuestro país y nuestra sociedad para que siga siendo lo que es una sociedad creyente en Dios y que vive según los principios cristianos. Bueno, no nos queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes, Julio Ortega, Roquel Cárdenas, y que nos vemos próximamente en otro programa 2000 años después.